Muy bien, buenos días a todos. Espero que hoy sea un lindo día. Estamos viendo sol después de algunos días de nublado y lluvia, así que empecemos bien. Nos olvidamos de los mercados por un rato y vamos a tratar de dilucidar cómo se está portando el tema de la legislación tributaria, que me recuerda aquella vieja cumbia de un paso para adelante, un paso para atrás. Pero bueno, ahí estamos con una ley que hemos analizado por lo menos 4 o 5 veces y hoy para eh, darnos un pantallazo de cómo estamos y de algunas aprobaciones que ha habido y algunos cambios que ha habido con la gente de PwC que nuevamente nos honra con su presencia Juan Manuel Magadán y Eduardo Gilroca, que son socios del área de impuestos y de dilatadísima carrera, quien ustedes ya conocen y que bueno, van a darnos esta ilustración acerca de cómo estamos hoy. Juan Manuel y Eduardo, bienvenidos, muchas gracias y cuando quieran. Bueno, muchas gracias a vos, Daniel, por la invitación. Buen día a todos. Sí, un poco como contabas vos, Daniel, esta presentación ya tiene varias versiones y varios ajustes. Eh, Esperemos que esto que les contamos sea lo más cercano a lo que termine saliendo idealmente esta semana, que es lo que se está hablando, que probablemente el día jueves se vote. La idea es un poco comentarles los aspectos salientes en lo que hace al régimen de incentivo para grandes inversiones, que comentaré yo a continuación, y después Eduardo les dará un breve pantallazo sobre lo que es moratoria, blanqueo y modificaciones en el impuesto a los bienes personales. De nuevo, en este caso, este último, en el proyecto que salió del Senado no está, el título que regula los bienes personales, pero atendiendo a que se estaría empujando su introducción en el tratamiento que de la Cámara de Diputados, bueno, no traemos a la población. Eh, Brevemente, y yendo un poco a lo que es el régimen de incentivo para grandes inversiones. Yo ahí marqué quizás en rojo lo que fue cambiando un poco respecto de la versión que teníamos originalmente, pero en líneas generales, este régimen lo que viene a hacer es tratar de dar un marco jurídico previsible, si se quiere, para determinadas inversiones que a juicio en este caso del gobierno, son esenciales y de interés público. Si uno lee un poco los considerandos y el articulado de este régimen, se hace mucho hincapié en que el objetivo de esto es promover determinadas inversiones o grandes inversiones de largo plazo, dotándoles de un marco normativo estable, seguridad jurídica y previsibilidad, certidumbre esencialmente, que es lo que hasta ahora no hemos tenido. Entonces, un poco el énfasis a lo largo de todo el articulado es destacar esto. ¿Cuáles son los sectores que van a estar en principio comprendidos dentro de este régimen de incentivos? En su origen o en el proyecto original habla de eh, cualquier sector. En la Cámara de Senadores se modificó y se limitó exclusivamente a los que se mencionan ahí: forestal, industria, infraestructura, minería, energía y tecnología. El porqué de esa limitación no está del todo claro. Uno imagina igual de todos modos que son sectores de alta inversión, o que en general son eh, inversiones de gran porte, y por eso mismo se focalizó o se limitó en esos sectores. Son sectores también que generan muchas divisas por exportación, y a partir de eso un poco el incentivo.
En principio está planteado este régimen que desde su publicación tengan 2 años para adherir, prorrogable por un año más. Eh, para que esto se lleve adelante, los interesados, que pueden ser tanto residentes argentinos como no residentes, van a tener que constituir un vehículo de proyecto único, BPU, para hacer estas inversiones. Estos vehículos tendrán objeto único y exclusivo el desarrollo del proyecto promovido. Es decir, si hoy en día tenemos una sociedad ya constituida en Argentina que tiene algún tipo de actividad y desea desarrollar un proyecto, va a tener que pensar en crear un nuevo vehículo. Este nuevo vehículo puede ser una nueva sociedad anónima, puede ser una SRL, una unión transitoria de empresas, o incluso una sucursal en el caso de sujetos extranjeros, o incluso lo que la ley denomina una sucursal dedicada, que es cuando precisamente una entidad argentina quiere desarrollar este proyecto, pero como tiene otra actividad no promovida, lo que hace es afectar determinados activos a este proyecto de inversión. Eh, ¿Qué se va a entender por grandes inversiones? Bueno, la norma, tal cual está escrita hoy, habla que serán consideradas grandes inversiones aquellas de largo plazo en activos computables afectados a la producción, importación o adquisición de activos computables vinculados con estos sectores de actividad por montos de al menos 200 millones de dólares. Y ahí se abre un poco la posibilidad para que el Poder Ejecutivo pueda ampliar ese monto de inversión a 900 millones. Ahí lo que aclara también la norma es que esa inversión eh, se va a tener que hacer a lo largo de, obviamente, del plan del proyecto, pero se requiere una inversión mínima dentro de los primeros 2 años que va a ir entre un 20 y el 40% de este valor. O sea, una vez que uno aplica para este régimen de promoción, va a tener que presentar un plan donde se detalla en qué activos se va a invertir, en qué actividad, cuál es el plan de inversión, cómo van a ir la caída de los aportes de capital y demás. Pero uno de los requisitos es que dentro de esos 2 primeros años, entre un 20 y un 40% de la inversión comprometida se efectivice. Ahí se hace una aclaración para determinados proyectos que, a juicio de la autoridad regulatoria, posicionen a Argentina como un proveedor internacional en determinados mercados globales donde Argentina hoy no tiene participación relevante, donde la inversión sea de al menos 1.000 millones de dólares. En ese caso se van a tratar como proyectos de exportación estratégica de largo plazo y tienen algunas ventajas adicionales respecto de los otros adherentes al régimen. Hasta ahí más o menos una idea del pantallazo de qué tipo de proyectos, qué tipo de actividades y a través de qué vehículos se podrán canalizar estas inversiones, que de nuevo deberían ser en activos computables, que son aquellos afectados a alguna de estos sectores de actividad. Yendo un poco a lo que es los beneficios o los incentivos asociados a este régimen, podríamos decir que en líneas generales tenemos incentivos fiscales, cambiarios y aduaneros. Y en general, el incentivo más allá de la estabilidad, que después vamos a ver, es dar estabilidad normativa, tanto de todos estos incentivos que vamos a estar hablando. El objetivo es no solo que queden en la letra, sino garantizar estabilidad a lo largo del plazo de este régimen. Dentro de lo que es impuesto a las ganancias, uno de los incentivos es la reducción de la tasa del impuesto al 25%. Hoy día las sociedades están sujetas a una tasa que va del 25 al 35 en una escala progresiva. Esa escala ya no va a aplicar, aplicaría para el proyecto, o sea, para el BPU,
una tasa de impuesto reducida del 25%. Otra de las ventajas que se le da es la posibilidad de amortizar de manera acelerada las inversiones en estos activos computables. Ahí está, digamos, la norma prevé que dependiendo del tipo de activo, esa amortización puede ser hasta en 2 cuotas anuales, por ejemplo, para algunos bienes muebles, o para determinados activos como ser obras de infraestructura o minas, canteras, hacerlo en una vida útil equivalente al 60% de la vida útil tradicional que podría tener. Esto obviamente, tener la deducción rápida o el gasto rápido debe ir acompañada del beneficio que les voy a comentar ahora, que tiene que ver con la posibilidad de trasladar los quebrantos de manera ilimitada. ¿Por qué esto? Conforme a la ley, hoy tenemos una limitación de transferir quebrantos por hasta 5 años, pero en proyectos de inversión de largo plazo, el repago, el flujo puede venir bastante adelante, con lo cual tener todos los gastos en los primeros años sin posibilidad de trasladar los quebrantos no tiene mucho sentido. Entonces, la norma lo que prevé es que el BPU va a poder trasladar los quebrantos, las pérdidas de manera indefinida, con actualización, también acá algo que es bastante relevante en un contexto inflacionario, y llegado el caso, si pasados 5 años, esos quebrantos que no se pueden utilizar, el BPU va a tener la posibilidad de transferirlos a terceros, como si fuera un saldo de impuesto de libre disponible. Eh, en lo que hace a la distribución de utilidades, el régimen prevé que las distribuciones que hagan estos BPU a sus accionistas por los primeros 7 años estén sujetos a la retención tradicional sobre dividendos, que es del 7%, pero pasado ese periodo, esa retención sea del 3,5%, o sea, la mitad. Lo cual, de nuevo, la idea es que se reinviertan, por lo menos en el texto original se habla de 5 años, si no, lo cambió a 7, y es que se reinviertan utilidades de manera de empezar a hacer repatriación o repago vía dividendos a partir del año séptimo con una tasa sobre dividendos reducida, que la combinada es el 25 del BPU más el 3,5 sobre dividendos. Otra ventaja bastante interesante que tiene este régimen es la posibilidad de pagar el IVA a los proveedores de estos BPUs con certificados de crédito fiscal. No es solo el IVA, sino también las percepciones que puedan haber cada vez que uno recibe la factura del proveedor. El componente del IVA y de percepciones podrá ser cancelado con certificados de crédito fiscal. Obviamente hay toda una regulación que va a estar asociada a esto de cómo instrumentar eso, pero la idea es evitar inmovilizar caja en lo que es pago de IVA, más en inversiones de capital que son erogaciones fuertes. Estos certificados de crédito fiscal que el BPU va a entregar al proveedor, para el proveedor van a ser equivalentes a saldos de libre disponibilidad, con lo cual va a estar en condiciones de pedirle la devolución a FIP de ese importe o transferirlos a terceros. Ahí la norma también prevé algún tipo de flexibilidad para que el proveedor pueda, si dentro de los primeros 3 meses no consiguió el reembolso de esos créditos, poder transferirlos con un mecanismo más acelerado y flexible que el que puede existir hoy en día. Entre otras ventajas, bueno, la posibilidad de computar el impuesto sobre los débitos y créditos en un 100% como cómputo contra el impuesto a las ganancias. Hoy eso está limitado a 1/3 del impuesto. Ya metiéndonos en lo que es incentivos en materia aduanera, los BPUs van a tener exenciones total respecto de los derechos de importación y exportación
eh, por los bienes afectados al proyecto. En el caso de exportación es luego transcurrido de 3 años de haberse adherido al RIGI y 2 años para los proyectos que hablábamos de exportaciones estratégicas de largo plazo. Acá un punto interesante es que el beneficio de la exoneración sobre los derechos de importación y tasas estadísticas se extiende también a los proveedores de los sujetos adheridos al RIGI. En este caso hay todo un mecanismo donde los proveedores de los BPU podrán adherirse y registrarse en un registro especial y podrán también gozar de esta exención de derechos de importación en bienes que obviamente se importen para luego ser adjudicados, vendidos o entregados a los BPUs adheridos al RIGI. Eso obviamente requiere de todo un mecanismo de comprobación y validación posterior y obviamente no va a cubrir aquellos bienes que se importen y tengan un destino distinto a ser vendidos al beneficiario del régimen. En materia de impuestos a las ganancias, también un tema de relativa importancia que tiene que ver con la deducibilidad plena de intereses y diferencias de cambio en todo lo que tiene que ver la financiación del proyecto promovido. Esto depende de las circunstancias. Hoy día, en un contexto inflacionario, normalmente las diferencias de cambio se están pudiendo deducir, pero la garantía es que a lo largo, por lo menos durante los primeros 5 años del proyecto, los BPU no tengan limitaciones en cuanto a deducibilidad de intereses y diferencias de cambio. Esto ya en lo que es operativo y lo que hablaba antes, además de las extensiones para importar y exportar, en lo que refiere al proceso de importación-exportación, ninguno de los BPU va a estar sujetos a ningún tipo de restricción o limitación vinculada eh, con la importación-exportación de bienes afectados al proyecto, es decir, ni licencias automáticas, ni permisos, ni preaprobaciones, ni nada por el estilo deberían ser aplicables a los BPUs. Este también es un beneficio para aquellas BPUs que sean considerados de exportación estratégica a largo plazo, y es que los pagos que efectúen a beneficiarios del exterior en determinados conceptos que están indicados ahí, transporte internacional, contratos de ingeniería y similares, van a estar exentos de retención. ¿Sí? Y los otros conceptos que no estén calificados dentro de estos que acabo de mencionar van a tener una renta presunta del 30%, con lo cual baja la carga en este caso para el beneficiario del exterior, que es proveedor de los BPU. Luego, son numerosas las ventajas, pero solo y en el interés de un poco del tiempo, mencionar que se prevé también la posibilidad o flexibilidad de que vehículos existentes adquieran sociedades que vayan a ser BPUs y cuando se reorganicen ese tipo de sociedades para formar el BPU o para establecer el BPU, los requisitos de reorganización que establece la ley del impuesto a las ganancias se flexibilizan notoriamente. De nuevo, la idea es facilitar la implementación, la creación de estos vehículos de inversión. En lo que hace a la materia cambiaria, también hay ventajas. La posibilidad, uno sabe que normalmente cuando uno exporta divisas, con la normativa cambiaria actual, tiene el requisito de ingreso obligatorio, en determinados casos, dependiendo de si son bienes o servicios, son dentro de distintos plazos. En el caso de los BPUs que sean exportadores, van a tener una excepción de liquidación de divisas respecto del 20% del importe exportado en el primer año, 40% en todo el segundo, y a partir del tercer año el 100% de los fondos vinculados con exportaciones
van a estar exceptuados de la liquidación obligatoria de divisas. En el caso de estos proyectos de exportación estratégica, ese plazo se adelanta un año. ¿Mm? O sea que acceden al 100, ya en el segundo año cuentan con un 100% de excepción al ingreso y liquidación de divisas. Eh, siguiendo en lo que es materia cambiaria también, eh, los BPU no van a tener ningún tipo de restricción en materia de ingreso y liquidación de aportes de capital, préstamos y similares. Eh, Acá, bueno, no necesariamente es una ventaja respecto del escenario actual, ya que en líneas generales los aportes de capital y préstamos son de libre disponibilidad, pero la norma de todos modos menciona esto, y que los BPU van a tener libre acceso al mercado de cambios para hacer repatriaciones de capital, repago de préstamos y pago de dividendos en la medida que se verifiquen determinadas condiciones que son similares a las que uno puede ver hoy, normalmente atado a que el aporte de capital, por ejemplo, haya ingresado vía mercado de cambios. eh, a partir de ese monto también se autoriza el repago de ese capital. Eh, para ir un poco redondeando, como les decía al comienzo, la idea de todo este régimen es dotar de certidumbre y previsibilidad en cuanto a materia normativa tributaria, cambiaria y aduanera para estos proyectos de inversiones. Por eso que el régimen en sí garantiza una estabilidad normativa en todas estas áreas para los BPU por 30 años. Durante todos esos 30 años se garantiza que no se va a modificar ni implementar ninguna carga, ninguna norma desfavorable en ninguna de estas áreas para o más gravosa para los proyectos de inversión. Eh, y por último, el régimen también establece que puede ser compatible con otros regímenes promocionales existentes, como sabemos, tenemos en materia de minería, energías renovables y similares, pero no se van a acumular en beneficios de similar naturaleza. O sea, si esos otros regímenes tienen alguna ventaja no contemplada en el RIGI, eh, se irán aplicando, pero en aquellas donde se solapen, obviamente aplicará el, el RIGI. No va a tener el doble beneficio del régimen especial más el régimen de grandes inversiones. Rápidamente, y nada, perdón por la velocidad, pero si no llegamos a cubrir todos los temas. Ese es un gran pantallazo de lo que uno podría esperar con este régimen, que de nuevo no ha tenido grandes cambios en lo que ha sido el tratamiento de diputados versus senadores, solo detalles, con lo cual es esperable que sea aprobado con estos lineamientos que les acabo de describir. Le paso un poco la palabra ahora a Eduardo para que les comente el tema blanqueo y moratoria. Edu, vos andá avisándome porque estoy manejando las slideshow. Así que te Perfecto. voy pasando. Te las voy a ir a hacer pasando muy rápido para Dale. economizar tiempo y porque la mayoría de los temas seguramente son bastante conocidos. Bueno, buen día y gracias Daniel y a Yael por la oportunidad. Como anticipaba Juan Manuel, la idea es complementar esto que en definitiva eh, era la disposición fiscal relevante que estaba en la ley base, lo del régimen de incentivo de grandes inversiones, con las disposiciones propias del paquete fiscal en sí mismo. Eh, Voy a dedicarle solamente un minuto primero a la situación parlamentaria, digamos, del trámite. Como sabemos, la Cámara de Diputados había dado aprobación tanto a la ley base como al capítulo fiscal, haciendo algunas modificaciones a lo que era el proyecto original del Poder Ejecutivo, y la Cámara de Senadores aprobó la ley base con nuevas modificaciones, que en lo que tiene que ver con el RIGI son las que comentó Juan Manuel, pero con relación al paquete fiscal, aprobó algunos capítulos sin modificaciones, otros los aprobó con modificaciones y otros los rechazó.
De los temas que vamos a repasar un poco hoy, el que aprobó sin modificaciones es el de la moratoria, con lo cual eso, en definitiva, ya es ley, ¿no? Formará parte de la ley que en definitiva termine siendo sancionada este día jueves, pero el texto ya no va a modificarse. El blanqueo sí tiene alguna modificación, no tan sustancial, hecha por el Senado, con lo cual acá está la disyuntiva, en lo que hizo modificaciones senadores, está la disyuntiva de si diputados insiste con su redacción o acepta las modificaciones introducidas por el Senado. Igual, como decimos, las de blanqueo son muy puntuales, las vamos a ver, con lo cual previsiblemente eso va a entrar en vigencia muy probablemente como ha sido aprobado por senadores. Y luego tenemos los otros dos temas relevantes para nosotros, que son ganancias y bienes personales, que se da la particularidad de que ambos han sido rechazados totalmente por el Senado, con lo cual el único camino que le queda a la Cámara de Diputados en esto es insistir en su versión original, en la aprobada por la Cámara de Diputados, porque no hay una versión aprobada por la Cámara de Senadores con modificaciones, ¿no? Este es el criterio que se va a debatir en la Cámara de Diputados. Hay alguna discusión interpretativa porque la Constitución señala que un proyecto rechazado totalmente por una de las cámaras no puede ser aprobado por la otra, y acá está la problemática derivada de que esto es una ley de algún modo ómnibus, a las que estamos tan acostumbrados en Argentina, ¿no? Entonces, en rigor de verdad, no hay un proyecto de ley rechazado totalmente por una de las cámaras, con lo cual no estaríamos en el supuesto de imposibilidad para que la Cámara de Diputados insista con su aprobación anterior, ¿no? Ahora bien, hay capítulos enteros rechazados que de alguna manera tienen una unidad temática como para ser un proyecto en sí mismo. Lo que pasa que fueron aceptados a trámite como parte de un proyecto general en el que solo eran un capítulo, ¿no? Me refiero específicamente a bienes personales y a ganancias. De ahí que la interpretación prevaleciente, aunque hay algún margen que seguramente diera lugar a alguna posibilidad de judicialización en el futuro, es que la Cámara de Diputados puede insistir. Y si insiste y obtiene la mayoría simple para insistir, quedará finalmente aprobado como ley lo que había sido su propia aprobación, con lo cual volvemos al texto de bienes personales y de ganancias que de alguna manera ya conocíamos. Esa es la situación parlamentaria. Voy ahora a repasar unos minutos cada uno de estos temas. Primero tenemos el tema del blanqueo, digamos, ¿no? Es una herramienta que de alguna manera conocemos, porque ya tuvimos uno hace poquitos años. También tiene una regularización por distintos tramos, tiene una previsión de que va a durar hasta bien entrado el 25, hasta el 31 de julio del 25, y regularizaciones del 5, 10 o 15% de impuesto de regularización, dependiendo del tramo temporal en el que uno se acoja al blanqueo. Esto es lo que planteaba diputados, esto fue aprobado por senadores con la modificación de la eliminación, que es lo que está resaltado en rojo en el slide, la eliminación de la posibilidad de que los no residentes en el país accedan al blanqueo, con lo cual ahora quedó como una herramienta exclusivamente para los residentes fiscales. Este tramo de regularización de 5, 10 o 15% no es el único tipo de imposición que puede haber para el activo regularizado en el blanqueo, sino que también se pueden regularizar activos sin costo fiscal. Eso es así en la medida en la que no excedan de $100.000, o si exceden de $100.000, que aplica como mínimo imponible para cualquier regularización de un importe mayor, con lo cual siempre se va a gravar por encima de $100.000, pero no se va a gravar si los fondos que son materia de regularización, porque esta excepción que voy a comentar no aplica para bienes, sí aplica para fondos. Los fondos son depositados en cuentas de regularización que va a reglamentar el Poder Ejecutivo y destinados a los fines de inversión que admita el Poder Ejecutivo en la reglamentación. Y son mantenidos en esas cuentas hasta el 31 de diciembre del 2025. Ahí el único comentario que tengo para hacer es que, sin perjuicio de que uno imagina entre los mecanismos de inversión que nos va a autorizar el Poder Ejecutivo la adquisición de títulos públicos, porque ha sido tradicionalmente un mecanismo usado por todos los gobiernos para liberar de impuestos de regularización a activos y para incentivar la compra de títulos,
existe la posibilidad, y así uno lo tiene entendido, de que también se habilite la realización de otro tipo de adquisiciones con el dinero que esté en esas cuentas de regularización. Y que por lo tanto sea más amplio el uso de los fondos que uno pueda hacer de ese dinero allí depositado. Y que incluso puedan acceder a tener cuentas de regularización quienes no acceden al blanqueo para regularizar bienes, pero acceden a tener cuentas de regularización para poder operar con las cuentas de regularización de aquellos que sí colocaron dinero fruto del blanqueo en esas cuentas. Con lo cual, si eso finalmente después lo vemos en la reglamentación consolidado, quizás es un mecanismo sí más novedoso que lo que tenía el blanqueo de la administración de Macri y que permita usar esos fondos para generar actividad económica hasta diciembre del 25, sin generar costo de regularización, con lo cual sería un incentivo adicional al blanqueo y una posibilidad de que los fondos blanqueados inmediatamente se destinen a la actividad productiva. Pasamos entonces ahora a la segmentación de tramos, 5% para el primer tramo, 10% para el segundo tramo, que va hasta enero del 25, y 15% para el tercer tramo. Avanzamos un poquito más porque esto es lo esencial que teníamos para decir del blanqueo. O sea, el blanqueo es un blanqueo que uno ya le empieza a encontrar. Como Argentina es un país raro que tiene muchas moratorias y algunos blanqueos también, ya le encontramos siempre algún parecido con alguno anterior. Es parecido al blanqueo de Macri, pero tiene esta ventaja adicional de la posibilidad del uso de los fondos, que veremos cómo termina siendo reglamentado, y el hecho de que existe un mínimo no imponible no grabado. Vamos ahora un par de minutos a la moratoria. La moratoria que no ha merecido ninguna modificación por la Cámara de Senadores, con lo cual el texto que aprobó diputados en el fondo ya es ley. Falta ver con qué otros capítulos se junta en la ley que sea promulgada finalmente, pero no va a ser tocado. Es una moratoria muy tradicional, obligaciones vencidas e infracciones cometidas hasta el 31 de marzo del 2024 son las que quedan comprendidas en el régimen de regularización. Seguramente la FIP dictará algún régimen de facilidades de pago para el periodo que va desde abril del 24 y hasta el momento en el que uno se acoja a la moratoria, porque ha sido lo que tradicionalmente ocurre con todas las moratorias, ¿no? Hay una fecha de corte hasta la cual estamos liberados de sanciones por lo que reconozcamos en la moratoria, y desde esa fecha de corte y hasta el momento en el que nosotros nos acogemos, normalmente nos dan algún plan de facilidades porque puede haber obligaciones sucesivas que regularizar, ¿no? Que no cortan necesariamente el 31 de marzo. ¿Qué es relevante de esta moratoria? Que es más amplia que algunas de las últimas moratorias que tuvo la administración Fernández, por ejemplo. Incluye, por caso, el aporte solidario, el famoso impuesto a la riqueza, como para poder ser regularizado dentro de la moratoria. Y fundamentalmente que los incentivos relevantes, si bien la moratoria va a estar vigente durante 150 días después de que esté reglamentada, los beneficios relevantes se van a dar si uno regulariza rápido y en pocas cuotas o al contado. Si uno tarda en regularizar o usa el plan de pagos, entonces va a perder buena parte de los beneficios. Y los vemos ahora en las dos slides siguientes. Este es el esquema de condonación de intereses. Como vemos, la condonación de intereses es importante o es más importante si uno se acoge dentro de los primeros 30 días de reglamentada la moratoria y paga el importe a regularizar en hasta 3 cuotas. Si lo hacemos con una mora mayor, la regularización, o usamos el plan de pagos, vemos que cae sustantivamente el beneficio de reducción de intereses. No lo menciono, pero ustedes lo conocerán porque es habitual con todas las moratorias. Desde ya a este beneficio de condonación de intereses se le suma la eliminación de sanciones, multas, recargos y la supresión de cualquier cuestión de naturaleza penal tributaria, porque contempla también la remoción de la calificación penal de las obligaciones que se regularicen dentro de la moratoria. Seguimos un poquito más y acá está la definición de el alcance de cómo funciona el plan de pagos y las modalidades de pago si es que accedemos a un sistema de pago en cuotas. Pero recuerden que si hacemos un pago en cuotas, vamos a estar perdiendo parte de la reducción de los intereses resarcitorios. Con lo cual, la recomendación que uno tiene para hacer con el tema de
la moratoria es que, así como del blanqueo, podríamos decir que lo atractivo que tiene el blanqueo es si finalmente se puede operar con el dinero que está en las cuentas de regularización y podemos operar todos, los que blanquean y los que no blanqueamos, pero queremos venderle servicios o bienes a los que blanquearon y nos pueden pagar con ese dinero. En el caso de la moratoria, lo que es relevante que retengamos es que la decisión de introducirnos a la moratoria es aconsejable la tomemos rápido y que no tomemos, de ser posible, la financiación, que tampoco luce, aunque no esté la tasa de interés fijada en forma estricta, no luce a priori barata, ¿no? Y vamos ahora sí a las modificaciones propuestas para bienes personales, ¿no? Ya cuando entramos en bienes personales, entramos en un terreno ahora incierto, porque de esto, como decíamos hace unos minutos, no hay nada aprobado por el Senado. Es más, fue rechazado en bloque el capítulo. Fue rechazado por mayoría simple, con lo cual, volviendo a la explicación y al debate que hay sobre el artículo 81 de la Constitución Nacional, en la medida en la que la Cámara de Diputados insista con mayoría simple en lo que había sido su proyecto, que es lo que vamos a repasar aquí, sería el proyecto que se convertiría en ley, ¿no? Acá uno imagina que si esto finalmente ocurre, no hay tanto interés para dar toda una discusión judicial sobre si es válido o inválida la interpretación del artículo 81 que permite a la Cámara de Diputados insistir en su proyecto aprobado en una circunstancia tan especial como esta, en la que se había rechazado íntegramente el capítulo por senadores, como si uno imagina que va a haber más pasto para esa discusión con el impuesto a las ganancias, porque en el impuesto a las ganancias de los trabajadores va a haber perjudicados los trabajadores que van a pasar a pagar impuesto a la ganancia. Acá básicamente bienes personales en el fondo es un conjunto de beneficios lo que nos estaba proponiendo la ley. Beneficios para la liquidación regular y normal del impuesto a los bienes personales y por otro lado un régimen especial de pago anticipado del impuesto a los bienes personales que a su vez nos ofrecía o nos ofrece beneficios adicionales. Los repaso muy rápidamente. En lo que tiene que ver con modificaciones, digamos, permanentes para bienes personales, lo que el proyecto aprobado por diputados y que veremos si insiste o no este jueves diputados con su aprobación final, establecía es, primero, eleva el mínimo no imponible, ¿no? El mínimo exento, ¿no? Como funciona en bienes personales. Aumenta también el valor de la exención de la casa habitación, con lo cual empiezan a ser valores un poco más razonables a partir de los cuales empezar a pagar bienes personales. Recordemos que ha quedado completamente desvirtuada la aplicación de ambas cosas, ¿no? La exención de casa habitación y el mínimo exento. Elimina esa discriminación que se había introducido en el año 2019 de exigir una tasa de impuesto mayor para los bienes en el exterior sin una justificación en la capacidad contributiva del contribuyente, sino simplemente en dónde estaban localizados los fondos, y ofrece una reducción del impuesto sobre la base de un esquema de impuesto decreciente para los próximos años, arrancando para el periodo fiscal 23, incluso para el periodo fiscal 23, el que ya de alguna manera cerró, pero no venció, porque tenemos prorrogadas las declaraciones juradas hasta fines de agosto, del 1,5%. Y a partir de ahí lo va bajando por escalones, generalmente de un cuarto de puntos cada año, hasta llegar en 2027 a fijar una alícuota del 0,25. Como vemos, esto nos traerá algún recuerdo, porque algún esquema relativamente similar también habíamos tenido en oportunidad del blanqueo de la administración Macri, que también nos ofreció en paralelo una tablita de reducción de bienes personales, que se cumplió en toda la primera trama, pero al final el último escalón no se cumplió, se incrementó al 0,75 y después, bueno, ocurrió el cambio de administración en 2019 y la elevación general del impuesto a los bienes personales que dispuso la administración Fernández. Pero bueno, esto eran de los cambios que nos propone todavía para bienes personales para la liquidación general del impuesto. También, y esto ya en la modificación incorporada por la Cámara de Diputados, nos propone el proyecto, como régimen general, digamos, que aquellos que se adhieran al blanqueo, ¿no? El blanqueo que acabamos de ver, que sí ha sido aprobado por la Cámara de Senadores,
van a poder acceder a la baja de bienes personales, pero van a tener una sobretasa por haber entrado al blanqueo. Acá ya es una sobretasa que no está como aquella, la de bienes del exterior, justificada en la ubicación de los bienes, sino justificada en una situación personal del contribuyente, es un recargo por haber accedido al régimen de regularización. Alguna discusión sobre la validez constitucional de esta sobretasa puede existir, pero lo cierto es que el contribuyente que se adhiere al blanqueo, se adhiere voluntariamente al blanqueo y lo hace sabiendo que está esta suerte de sobrecarga o penalidad. Y a su vez se incorpora el concepto de contribuyente cumplidor, que la Cámara de Diputados lo amplió, que este es un concepto relevante. También es algo que conocemos porque lo hemos tenido en época del blanqueo de la administración Macri. Aquí el beneficio por ser cumplidor, que entre paréntesis, ser cumplidor parece algo menos exigente que lo que nos exigía la ley de Macri para ser cumplidor. Si recuerdan, la ley de Macri para ser un contribuyente cumplidor requería que uno no tuviera deudas a determinada fecha en la página de AFIP, en la cuenta tributaria individual de cada uno de nosotros, pero esto es más genérico y simple, dice simplemente haber cumplido con las obligaciones del impuesto de bienes personales de los años 20 a 22, ¿no? Y en ese caso accedes a una bonificación de medio punto en la alícuota de bienes personales, con lo cual si recordamos la tablita que habíamos conversado hace un par de minutos de alícuotas reducidas que nos proponía el proyecto y que arrancaba con 1,5 para el 23, si uno es cumplidor, ya el 23 no sería 1,5, sino que sería 1 y así sucesivamente. Este beneficio de cumplidor aplicaría solamente para los años 23, 24 y 25. ¿No? Ya a partir del 26 no tendríamos el beneficio de cumplidor, pero ya estaríamos en un tramo de escala, de acuerdo a la tablita de reducciones temporales del impuesto a los bienes personales, del 0,75 y bajando para el año 27. Y también introduce un beneficio de buen cumplidor en el régimen de responsabilidad sustitutiva, el proyecto, pero solo para las pymes y no para las grandes empresas, con lo cual esa es la razón por la cual la responsabilidad sustitutiva de las pymes en bienes personales, es decir, la actuación de las propias sociedades sobre su patrimonio en sustitución de los accionistas en bienes personales, fue prorrogada por la FIP a la espera de si este proyecto es finalmente aprobado o no. Y ahora sí me dedico los últimos 3 minutos a la otra propuesta que nos hace el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados en materia de bienes personales, que ya no es modificaciones permanentes para la liquidación del impuesto, sino el ofrecimiento de un régimen de pago anticipado, consolidado, de varios ejercicios en uno, que permitirían al contribuyente liquidar 23, 24, 25, 26 y 27, o sea, 5 periodos fiscales de conjunto, y acceder en función a esa liquidación y pago del impuesto consolidado de esos 5 periodos fiscales a una bonificación adicional del impuesto. Digo adicional porque se sumaría a la tablita decreciente que de alguna manera nos proponía el proyecto como modificación general del impuesto, aunque no es acumulativo con el carácter de buen cumplidor. Ahora vamos a ver cómo funciona, pero nos ofrecería una posibilidad de pagar esos 5 años, en lugar de a la alícuota que hubiera correspondido a cada año, a una alícuota plana del 0,45%. Ese es la propuesta. Tomar nuestro patrimonio al 31 de diciembre del 2023 y considerar que ese patrimonio es el que vamos a tener en el 23, 24, 25, 26 y 27, y a esos 5 patrimonios o a ese patrimonio multiplicado por 5, aplicarle una alícuota única del 0,45%, que de alguna manera es equivalente a decir que sobre el patrimonio del 31/12 del 23, yo aplico una alícuota del 2,25%, 5 por 0,45%, y con eso pagué bienes personales por 5 años. Y si recordamos, es lo mismo que tendría que pagar de bienes personales por el 2023, con la alícuota hoy vigente
si el grueso de mi patrimonio está localizado en el exterior, porque es el caso en el cual la alícuota que corresponde hoy sería 2,25. Como que el fenómeno de transacción uno lo podría simplificar así. Por lo que te tocaba pagar si no cambiaba nada, podés pagar los 5 años. Si no querés, pagas por año con reducción ya significativa este primer año, porque bajamos al 1,5 si recortamos la tablita, o al 1 si sos cumplidor, y así irás bajando. Si querés, Juan, pasa a la siguiente. Las personas que blanquean tienen este mismo derecho de acceder al régimen anticipado, obviamente no por el 2023, porque queda incluido en el impuesto del blanqueo, porque blanquean en el 24, pueden blanquear 4 años, pueden pagar anticipado 4 años, lo hacen a la alícuota del 0,50, tienen una alícuota un poco más alta que la de las personas que no blanquean, pero los mismos efectos, digamos, ¿cierto? Es decir, y acá por ahí enfatizo algunas cuestiones. O sea, como decíamos, el régimen de pago anticipado nos ofrece la posibilidad de acceder a una alícuota reducida, bonificada por pagar 5 años juntos. También nos ofrece la posibilidad de considerar que en patrimonio mío es el que tengo al 31 de diciembre del 23. Hago una aclaración. Para algunas exenciones me deja computarlas como exentas si es que los bienes exentos, por ejemplo, títulos públicos, los había adquirido antes del 10 de diciembre del 2023. Si no, me los considera como que esa exención no aplica para la determinación del patrimonio del 31 de diciembre del 2023, al que voy a multiplicar por 5 y aplicarle la alícuota del 0,45. Pero los beneficios son alícuota reducida y, por otro lado, que los incrementos patrimoniales que yo pudiera tener del 23 al 27 ya no van a quedar sujetos a reapertura del impuesto a los bienes personales o a pago del impuesto a los bienes personales. Pago la foto del 23 y si mi patrimonio varía para arriba o para abajo, no tengo que reabrir mi liquidación de bienes personales. Esto hace más atractivo aún a este régimen, no solo aquel que esté pensando en la bonificación de la alícuota y en el fenómeno financiero que hay entre pagar con las alícuotas proyectadas o pagar con la alícuota ya reducida, todo de una sola vez, sino que además aquel que tenga previsión de que su patrimonio seguirá incrementándose en los próximos años tiene un incentivo adicional para incorporarse al régimen. Y pasamos a la última, prácticamente creo que es la última de las slides. Una aclaración quiero hacer. Lo que sí se corrigió, digamos, con relación a la versión originaria que habíamos visto de este proyecto allá por enero, es que como hay contribuyentes de bienes personales que pueden querer incorporarse al régimen de pago anticipado y otros contribuyentes de bienes personales que no, siempre existía la posibilidad de que yo, porque entro en el régimen anticipado, pago por mi patrimonio del 23 y me desobligo de bienes personales hasta el 2028, porque mi declaración jurada debo presentar, y que entonces alguien que no entró en el régimen del pago anticipado y que presentó y pagó la declaración jurada del 2023, pero luego en el 24, 25, cuando fuera, me trasladara bienes a mí, que yo no estoy obligado a pagar bienes personales. Eso ya en la versión que aprobó, que incluso la que se discutió en diputados y la que aprobó finalmente diputados, no es así, porque si hay transferencias gratuitas de bienes de personas que no han entrado en el régimen anticipado, aquellas que sí han entrado en el régimen anticipado, esa persona que recibe el bien tiene que reabrir la liquidación del impuesto de bienes personales del régimen anticipado para incorporar ese bien por los años que falten hasta llegar al 2027, para evitar que exista un simple mecanismo de elusión o abocamiento artificial de la base imponible. Esa es, si se quiere, la modificación más importante que teníamos con relación a el proyecto original que se conoció en enero. ¿Y qué otros beneficios nos trae este régimen anticipado? Bueno, nos da dos garantías, como para reforzar la solidez del esquema contractual, ¿no? Porque este es un esquema que nos está ofreciendo la ley que es novedoso desde la perspectiva tributaria, porque es más bien un esquema como de transacción. Si querés pagar el impuesto de esta manera, tenés tales beneficios; si no querés, pagalo de tal otra y seguirás con tu liquidación normal. Las dos garantías que nos ofrecen son: la primera, que nos asegura que del 23 al 27 no vamos a tener no solo
eventuales modificaciones de bienes personales que nos impacten, sino cualquier otro impuesto de base patrimonial. Y nos aclara que si por alguna razón hubiera alguna ley que nos pretendiera imponer el pago de ese gravamen patrimonial que aparezca, hasta nos crea un pago a cuenta que podríamos usar contra ese impuesto eventual futuro, de modo de neutralizar el efecto de la pretensión de la ley que hoy no sabemos que pudiera existir y que aparezca. Esto es simplemente para intentar dar alguna garantía de que este pago que estás haciendo por única vez por 5 años no va a ser violentado después. En favor de esta garantía que nos está dando el proyecto de ley, lo relevante es que nosotros acá estamos haciendo una liquidación y un pago. Y un pago por varios periodos fiscales que va a ser por varios periodos fiscales, con lo cual vamos a poder acogernos a la doctrina judicial del efecto liberatorio del pago, digamos. Este es el elemento relevante. Extingue la obligación. Ese es al menos en bienes personales pareciera que no hay duda que eso es así, ¿no? Con lo cual yo diría que esta primera garantía es una garantía bastante razonable y sólida. Argentina, por supuesto, es un laboratorio de cosas raras, pero en este aspecto uno diría que está bastante bien logrado. Luego nos propone también una estabilidad fiscal, que es que si entré en este régimen de pago anticipado, no solo no voy a pagar hasta el 27, sino que a partir del 28 y hasta el 38 no me van a poder subir la alícuota del 0,25. Bueno, eso es una previsión sobre ley futura que pretende ser un régimen de estabilidad fiscal y que algún derecho nos dará, pero es un tanto más, yo diría, opinable la solidez constitucional de esa garantía, sobre todo si en el futuro hubiera una norma que dijera algo diferente, porque normalmente los regímenes de estabilidad se asocian a requisitos de inversiones o de promoción de determinadas actividades, de contrataciones de trabajadores, de cosas que aquí no está presente. Entonces, pareciera más bien ser una declaración de voluntad legislativa que algún derecho le va a dar al contribuyente, porque la administración no tiene que respetar la legítima confianza, la confianza legítima que suponen sus normas para los administrados, pero diría que no tomaría la decisión de entrar o no entrar en este régimen por esta última garantía o beneficio. Y esa es un poco la propuesta que nos hace bienes personales. No trajimos acá para compartir el impuesto a las ganancias de cuarta categoría, pero creo que todos conocemos la situación en la que estamos, ¿no? El proyecto aprobado por diputados había merecido algunos cambios en el dictamen de senadores antes del tratamiento en el recinto, una elevación de mínimos no imponibles para los trabajadores de las provincias del sur y una serie de otras cosas. Todo eso, como fue finalmente rechazado por la Cámara de Senadores, no existe más. Lo único que existe es el proyecto aprobado por diputados. Y será ese proyecto en el que insistirá diputados o no habrá cuarta categoría y seguiremos con el régimen que nos dejó el ministro Massa, que dicho entre paréntesis, ya no va eliminando tantas personas de cuarta categoría por una cuestión de actualización de montos, digamos, ¿no? Con lo cual tampoco es que nadie paga, digamos, ¿no? Pero bueno, esa es la situación normativa, sobre todo con estos proyectos que son del paquete fiscal. Muy bien. Juan Manuel y Eduardo, excelente presentación, súper didáctica. Acá tengo algunas preguntitas. Les recuerdo que si quieren hacer las preguntas, por favor las incluyan en el chat y las vamos pasando. Tengo una pregunta. ¿Régimen forestal incluye la compra de campos o la compra de terreno, la inversión del RIGI? Está contemplado, pero la norma prevé un tope al monto de inversión en ese tipo de bienes. Originalmente el proyecto hablaba de no más del 20% de la inversión original, que después se cambió y quedó en el 15%. O sea, que no más Ok. del 15% de toda la inversión podría ser en ese tipo de activos. En campo. Perfecto. En el caso obviamente son todos proyectos de inversión. ¿Los proyectos de inversión se evalúan completos? ¿Qué pasa si un proyecto en el medio se cae?
Está contemplado en ese caso en la norma que se cortan, está dentro de los supuestos de determinación del régimen. No recuerdo ahora si necesariamente tenías que devolver los beneficios No, que te habían no tiene una otorgado. Recuerdo, disposición no. equivalente No, como otras no promociones. punitoria, sí. Claro, se corta y se corta. Ok, El BIGI, Daniel, tiene una particularidad que, digamos, si bien la ley es un reglamento en sí mismo, porque tiene un articulado con un nivel de detalle que es más propio de detallado, una sí. reglamentación que de una ley, de todos modos transfiere muchas facultades al ministerio para la reglamentación posterior, digamos. En ese sentido, diría que va un poco en una sintonía o en una lógica que no es la que hemos visto de esta administración en otros temas, digamos, ¿no? Pero claramente va a dar lugar a mucha reglamentación y mucha precisión. Sobre todo, esto, si bien pretende estar bastante regulado, lo de si podés usar compra de sociedades, acciones, hasta qué tope dentro de los 200 millones, los inmuebles y cómo separás la conformación del activo computable, uno imagina que también vamos a tener una muy profusa reglamentación. Claro, y el seguimiento proyecto a proyecto, ¿no? Supongo, Exactamente. porque además, Sí, al no sí, ser sí. tantos, me imagino que se especializará gente por proyecto y seguirá así. Sí, de Por hecho, por rubro de ejemplo, actividad, como, sí. como mencionaba Juan, si bien hay un requisito de inversión dentro de los 2 primeros años, el Poder Ejecutivo puede suavizar ese requisito, digamos, dependiendo del proyecto, con lo cual ahí va a haber bastante movimiento de normas de grado inferior. Entiendo. Bueno, por el lado de impuesto a las ganancias ahora, hay fechas determinadas que no hay que olvidarse, que hay que cumplir para el que, tanto para el blanqueo como para el pago anticipado, etcétera, porque hay una caída de los beneficios en el tiempo, ¿verdad? Sí, en el caso, a ver, para el caso del pago anticipado de bienes personales, en principio la propuesta del proyecto de diputados, sobre el cual pudiera insistir la Cámara esta semana, establecía el pago del 75% de la liquidación de ese régimen anticipado por 5 años antes del 31 de julio, ¿no? Ok, Que es una fecha que empieza a quedar la sensación que está quedando un poquito demasiado cercana, visto la sucesión de cosas como se ha venido dando, digamos, ¿no? Pero al menos es lo que prevé el proyecto hoy, 31 de julio para pagar el 75% y si no te quedas afuera, digamos, ¿cierto? Es decir, con lo cual, o la posibilidad de complementar luego te supone una penalidad, con lo cual es la primera fecha relevante a tener en cuenta. ok, Por eso se perfecto. corrieron las declaraciones juradas de Las bienes declaraciones a personales agosto. a agosto, ¿no? Sí, Tenemos la bueno, particularidad de que por primera vez tenemos un cambio normativo que afecta para atrás, pero sí, que es para sí. mejor eventualmente. Entonces, lo están esperando a ver si sale o no sale. Sí, esperemos que todo corra fluido, porque si no van a tener que prorrogar agosto y ya es un poco Se desvirtúa un vergonzoso. poco. Es Sí, más, te diría, y hago un solo comentario, no quiero digregar, pero para quien haga el cálculo comparativo de entrar en el régimen anticipado o no, el hecho de que se esté corriendo el vencimiento del 23 te lo va a juntar con la catarata de anticipos del 24 claro, si no claro. entras en el régimen anticipado, con lo cual va a llegar un punto en el cual la diferencia de dinero entre entrar en el régimen anticipado o no entrar se está achicando porque el flujo financiero de las obligaciones corrientes se acerca. Clarísimo, clarísimo. Bueno, y hablaste de cumplimiento de obligaciones fiscales en algún momento, Eduardo, respecto de la de posible adhesión a los regímenes o no. ¿Cumplimiento significa haber cumplido ayer a la noche o significa haber cumplido en el momento que tenía que cumplir? No, a ver, si bien es más suave el, el régimen, requiere el cumplimiento antes del Antes de, perdón, diciembre del 23, con lo cual se diciembre del refiere al 23, ok. cumplimiento del 20 al 22, pero tiene que ya haberse hecho. Ahí la cuestión que no está muy clara
Pareciera que la pretensión de circunscribir la expresión cumplimiento, haber presentado y cancelado las declaraciones juradas, es para no tener todo el lío que tuvimos en época de Macri, que si te acordás tenías un anticipo pagado tarde y unos intereses, ya salías del régimen de buen cumplidor, pareciera que lo pretendieron hacer más simple. La duda que queda, la voluntad pareciera ser que si presentaste y pagaste la declaración jurada del 20, 21 y 22 de bienes personales, estás adentro del concepto de cumplidor. El tema es qué pasa si tenés Sí, que bueno, rectificar por algo, ¿no? Aquellas declaraciones. Si te vas a perder el cumplimiento, el carácter de buen cumplidor, porque eso por ahí para alguien que tenga alguna cosita para meter en la moratoria le puede significar un problema serio porque el monto del beneficio de buen cumplidor es muy significativo, salvo que te metas en el régimen de pago anticipado de bienes personales, en cuyo caso ya no te importa el concepto de buen cumplidor. O cumplidor, porque no es buen cumplidor, cumplidor. sí, cada uno o incluso cada norma, lo de cumplir las obligaciones tributarias parece un moving target, ¿no? No hay un Exactamente, concepto súper definido. exactamente. Pero O sea, bueno, hay que mirar la reglamentación. sí. Bueno, a ver si aquí ya tengo alguna pregunta más. No, no tengo más. Lo que sí, si alguien quiere enviar alguna pregunta luego de la reunión, yo se la envío a Juan Manuel y a Eduardo y recibimos la contestación. Así que eso es todo lo que tenemos por ahora. Nuevamente, Juan Manuel y Eduardo, agradecidísimos por esta presencia. Esperemos que la próxima vez los convoquemos por algo cerrado ya. Y que no tengamos que volver a analizar la ley porque no salió. Un abrazo grande, Muchas muchas gracias. gracias y bueno, Muchas y gracias a gracias, todos por Daniel. participar hoy y buenos días. Gracias a ustedes. Hasta luego, buen día.